Zona 2, como cada miércoles. En esta ocasión tenemos una entrevista muy interesante que usted debe ver, debe revisar, debe analizar. Vamos a entrevistar al doctor Carlos Bravo Pantoja, director de Salud Mental de la Secretaría de Salud, hablando de depresión, suicidios, causas y qué es lo que se puede hacer. Es un tema muy sensible, muy preocupante y que mucha gente desconoce. Aquí le va un dato muy interesante. En los últimos 3 años en Michoacán han aumentado en un 103% los casos de depresión, únicamente aquí en el estado. Así es de que los invitamos a que se queden con nosotros. Zona 2 todos los miércoles, estrenos de programas y de entrevistas en todas las plataformas digitales. Bienvenidos. Y está con nosotros el doctor Carlos Bravo Pantoja. Él es director de Salud Mental de la Secretaría de Salud. Le hemos invitado para que podamos platicar, como hace un momento lo señalamos en la introducción. Lo invitamos para platicar acerca de por qué el incremento de suicidios en este mes de diciembre, no solamente en diciembre, en enero y febrero, que también son un tanto cuanto fríos. ¿Por qué se toman esas determinaciones y por qué también, pues de alguna forma, habrá que tener el tema como un asunto primordial para resolver? Doctor, bienvenido. Buenos días, doctor Carlos Bravo Pantoja. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Al contrario, pues para hablar de este tema tan sensible, nos preocupan las estadísticas. Hablamos esta semana de por qué aumenta la depresión, primero para empezar, en esta temporada de diciembre, enero. Yo creo que sería importante aclarar principalmente algunos mitos sobre estos temas. Hay un pico de suicidio solamente del 24 y 25 de diciembre y 31 de diciembre y 1 de enero. En realidad la estadística aumenta en los meses de abril y de mayo. Es cuando la curva realmente es mucho más alta a lo largo del año. Si dejamos estos dos picos de esas dos fechas es por lo cual el mito está, ¿no? Sí. De que en diciembre aumenta. Pero cuando ya uno observa la gráfica de todo el año, son los meses de abril y mayo los más complejos con los de intentos de suicidio y los suicidios consumados. Explícalo. Tiene mucho que ver los aspectos biológicos que contribuyen a que se desarrolle un trastorno mental como la depresión. Sí involucran cuestiones como calor, como temperatura, como luz solar, pero no son la causa de ella, y eso siempre es como muy claro dejarlo. Muchos mitos se pueden crear a partir de dar la información así, ¿no? La falta de sol causa depresión, no. Pero sí, de los 10, 20, 50 factores que tenemos identificados, por supuesto que es uno de ellos. Lo que sucede mucho ante la falta de sol es que no se produce suficiente serotonina, y la serotonina es un neurotransmisor pues involucrado en muchas funciones cerebrales, incluido estado de ánimo, atención, concentración, sueño, apetito, motivación. La luz solar, bueno, pues favorece la formación de vitamina D a través de la piel, y esa es la explicación. La vitamina D es un predecesor de la serotonina. Lo mismo sucede en muchas cuestiones médicas. Es la razón por la cual cuando un bebé nace con ictericia, pues le damos sus baños de sol. Ahora, de ahí en fuera, tener en claro que la depresión, bueno, pues está presente en todo el año y ha ido incrementando en nuestro estado cada año desde los últimos 10 años. Debido a todos estos factores. Por muchos factores: violencia, falta de empleo, estresores, dificultades familiares, falta de acceso a tratamiento, el tejido social, falta de acceso a muchos factores distractores o de regulación emocional, la dinámica de la vida cotidiana, donde los padres tienen 2, 3 trabajos, tienen que salir, correr, la escuela, que muchas veces se vuelve hasta niveles competitivos académicamente, niveles de clases, y entonces
Todos esos estresores van pasando de generación en generación. ¿Y antes no se daba de manera tan frecuente como ahora, doctor? Hay una cuestión con la genética en la depresión en la cual sí se transmite de generación en generación. Está demostrado que abuelos que tuvieron depresión es más probable que tengan hijos o nietos que vayan a desarrollar esos mismos trastornos, lo cual explica la tasa que va incrementando año con año. En el año 2000, la Organización Mundial de la Salud emitió un comunicado de que si no se hacía algo para prevención de suicidio y mejora de depresión, en 20 años se iba a incrementar 270%. Llegó el 2020 y se había incrementado 300%, ¿no? Entonces, mucha gente piensa, es que no nos avisaron, ¿de dónde viene todo esto? No, tenemos 20 años sabiendo qué va a pasar, pero la verdad es que no se habían tomado cartas en el asunto. Y es muy importante que ahora nos dejen ustedes hablarlo para que la gente lo sepa. ¿Vivimos emocionalmente en crisis que provoque la depresión, doctor? Es uno de los factores, claro que sí. Estresores cotidianos, los económicos, los laborales, los de violencia, los sociales, los culturales, la familia, la falta de cohesión familiar. Y también cuenta mucho la gestión emocional, ¿no? La gestión emocional. Sí, ¿Qué es esto? Algo muy triste que sucede cuando uno investiga adolescentes y en nuestro estado es una respuesta muy, muy común y que nos rompe el corazón, pues algo que tenemos que hacer. Cuando uno le pregunta a un adolescente entre 10, 15 años de edad, ¿qué haces o qué harías si estuvieras en una situación en donde estás muy, muy triste y no puedes quitar la tristeza? Decenas, centenas de adolescentes, su respuesta inmediata es, pues me mato, ¿no? En ese sentido, no hay una educación sobre gestionar la tristeza, el enojo, el coraje, la ira, y se desbordan las emociones, ¿no? Entonces, ¿cómo detectar? Es un problema bien fuerte este, ¿no? ¿Cómo? A lo mejor también por falta de desconocimiento. No todos somos expertos en temas mentales, ¿no? Claro. Las depresiones luego se detectan ya muy tardías. Aquí la pregunta es, ¿cómo detectar? En el caso de los adolescentes, por ejemplo, doctor, cuando empiezan con problemas de depresión, primero, y lo que se tiene que hacer, número 2. Sí, es bien importante sobre todo tener claro cuáles son las poblaciones en más riesgo, ¿no? Todas las poblaciones están en riesgo, pero en nuestro estado la población de 15 a 25 años de edad es la que más está sufriendo. De hecho, ya es la segunda causa de muerte en personas de 15 a 25 años en nuestro estado. ¿Pero por qué sufren? Si esa edad, o sea, El suicidio. ¿El suicidio? Pero esa edad, doctor, digo, ¿por qué sufren? Esa edad es cuando tienes la vida para comértela, para vivirla, para gozarla, disfrutarla. Se supone, ¿no? Pero el tejido social está muy lastimado. Estamos hablando de situaciones muy estresantes. Para ellos la perspectiva de vida no es la misma que para generaciones anteriores, ¿no? En generaciones anteriores una persona con una profesión podía tener una perspectiva de un futuro importante. Ahorita esa generación visualiza tener 4 postdoctorados y no tener trabajo. O sea, claro que les afecta toda la violencia que se vive, violencia familiar, violencia de género, feminicidios, violencia relacionada con crimen organizado, la falta de empleo, las crisis que se ven por todos lados. No la tienen fácil. Los jóvenes están sufriendo muchísimo la ausencia de los padres que tienen que trabajar porque no pueden estar en casa para dedicarles el tiempo necesario, el acceso a violencia que se tiene en medios de televisión, en medios de entretenimiento. Es una suma de factores y en realidad la depresión en los adolescentes está siendo una carga para todos los sistemas de salud que tenemos que responder y dar suficiente capacidad de atención. Doctor, cuestión de estadísticas en Michoacán, ¿cómo andamos? La tasa de suicidio en Michoacán se incrementó 100.3% en los últimos 3 años. Éramos un estado que estaba a la mitad de la media en el país y ahorita estamos en tercer, cuarto lugar. Desafortunadamente. A nivel nacional. A nivel nacional. ¿Y sí, en solo cuántos 3 años. suicidios ¿Qué significa esto? El suicidio, mire, es difícil tener la estadística. ¿Por qué? La Secretaría de Salud tenemos los datos, pero el IMSS también tiene intentos de suicidio y también lo atiende, el ISSSTE, los hospitales de otras dependencias, las instituciones privadas, los suicidios consumados en la CEMEFO. Es INEGI
quien se encarga de recopilar la información y más o menos tarda un año. Entonces los datos que tenemos ahorita son 2021. Los 2022 más o menos tenemos 3 intentos de suicidio al día en la ciudad de Morelia y 5 intentos de suicidio al día en el estado. ¿3 en Morelia? Al día, intentos. Intentos. No lo logran. No, hay una diferencia entre intento de suicidio y suicidio consumado, ¿no? Del suicidio consumado las estadísticas todavía son más difíciles porque hay mucho estigma y mucho miedo. Entonces, hemos detectado hasta dificultades en los registros de actas de defunción porque las familias no quieren que se hagan autopsias, porque ante un suicidio pues es una autopsia de ley y ya empiezan situaciones familiares complicadas, complejas, donde hasta aspectos de fe, de religión, demasiados temas complicados involucrados. Sí. Entonces, por supuesto que estamos trabajando en sistemas de información para poder entregar números cada vez más claros. Claro, es que 3 intentos de suicidios al día en Michoacán en este 2020, perdón, en Morelia en este 2022. En Michoacán, ¿cuánto decía el doctor? 5 al día. Y yo te preguntaba hace un momento, creo que la respuesta se quedó como que volando. Pues sí, nos dices números, nos asustan las estadísticas, claro. Pero entonces, ¿cómo prevenirlos? Es un tema importante. ¿Cómo podemos detectar los signos primero de la depresión para que se atienda de manera adecuada? Porque es que vuelvo a lo mismo. No sabemos, la gente no sabemos qué hacer ante estos casos. Y la razón por la que no sabemos es el estigma. Y ¿Pero síntomas? Sí, pero es muy claro es muy importante dejar en claro la parte del estigma, porque la gente asume que depresión es tristeza. Ajá. Y ante la tristeza, la gente piensa que pues lo que hay que hacer es echarle ganas, pensar positivo. Sí. Y entonces tenemos una sociedad que, aunque le digas los síntomas, los minimiza. Los toma como una reacción humana normal, como una manipulación, como un intento de llamar la atención. Tanto la sociedad como a veces hasta los mismos sistemas de salud. Por eso decir una lista de síntomas, un checklist de síntomas no nos va a ayudar a entender la magnitud. Tenemos primero que entender que son enfermedades reales. No son manipulaciones, no son llamados de atención, no son los jóvenes siendo flojos o distraídos, no son las jóvenes siendo descuidadas, son enfermedades que se manifiestan con patrones conductuales. Entonces, no asumir que es nada más flojera o manipulación. Es triste saber que en los sistemas de salud nos enfrentamos que las familias les decimos la lista de síntomas, pero lo primero que hace todo el ambiente social es haz ejercicio, échale ganas, piensa positivo, pon de tu parte, haz 1000 cosas menos acudir a profesionales de la salud mental. No se te ocurra, porque ir al psiquiatra es dañino, te va a dar droga, te vas a hacer adicto. No, ir al psicólogo es para gente con más dinero que problemas. No acudas con profesionales. Entonces, tener los síntomas no nos va a ayudar a identificarlo a menos de que tengamos realmente en nuestro ser la claridad. Es una enfermedad, se toma en serio en el 100% de las veces y se atiende. Doctor, ¿qué porcentaje es una enfermedad orgánica y qué porcentaje es una enfermedad emocional? Son lo mismo. Es lo mismo. Nos enseñaron hace muchos años y a todos de niños nos enseñan que la mente es una cosa y que el cuerpo es otra. Y esa pequeña distinción hace que la gente no logre captar la esencia de un trastorno mental. Yo puedo poner el ejemplo en donde yo agarro este objeto y lo cambio de lugar y sentir que yo tengo control. Y así me lo enseñaron. Mi mente lo determinó y mi cuerpo lo hizo. Yo tengo control. No, porque no tengo control sobre la señal que las células de mi ojo mandan a mi cerebro y que esa señal manda a la médula y la médula manda a los músculos y los músculos hacen el control. Entonces, es 100% cerebral y 100% mental, 100% emocional. Son exactamente la misma cosa. Yo sé que es difícil comprenderlo, pero pues con mucho gusto lo detallamos. ¿Todos tienen que ir al doctor? Sí, lo ideal es buscar una atención profesional lo más pronto posible y sí es importante entonces ya determinar qué sintomatología, cómo identificarla, pero primero perderle el miedo e identificarla como una enfermedad real. Porque para un padre de familia duerme todo el día, está desganado, ya eso significa que está deprimido. ¿Es cierto? Sí, muchas veces, pero ojalá lo pensaran así. Más bien es flojera, no más quiere llamar la atención, no quiere cumplir. La depresión es la primera causa de discapacidad a nivel mundial, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud.
Y hasta la comunidad médica me lo cuestiona. ¿Cómo es posible que una enfermedad como la depresión esté por encima de diabetes, de infartos, de accidentes automovilísticos, a niveles de discapacidad? Y la respuesta es muy sencilla. La depresión es la primera causa de abandono escolar, la primera causa de abandono laboral, la primera causa de abandono familiar y la primera causa de abandono del proyecto de vida de una persona. No hay esperanza. Pues para ellos no hay esperanza. Tanto en jóvenes, en adultos, tercera edad, pega igual a todos. Sí, ahí y es donde gracias por darme tiempo para explicarme un poquito en la sintomatología. Los síntomas, primero que nada, no son tristeza. Lo que llamamos estado de ánimo bajo es sentirse vacía o vacío por dentro, sentir o no sentir, sentirse desprovista o desprovisto de emoción o ganas de cualquier cosa. Eso no es tristeza, eso es algo mucho más complejo que la tristeza. Es sentirse vacía o vacío. Después es no disfrutar las cosas, inclusive las cosas que normalmente disfrutarías. Leer, escuchar música, bailar, salir, cantar. Y eso explica el por qué los jóvenes que deberían de estar experimentando, conociendo, encontrando su rol en la sociedad, no lo pueden hacer, no disfrutan nada. Esos son los dos síntomas principales. No les llena. Nada les hace sentir placer, pero es por una cuestión cerebral emocional al mismo tiempo. El cuerpo no responde ante los estímulos. Los otros síntomas, bueno, pues duermen mucho, comen poco, se aíslan, y es donde la división en los jóvenes, a los padres, los que les va a ayudar mucho es en las adolescencias. Los síntomas principales son la irritabilidad, la poca tolerancia a la frustración y el aislamiento. Las drogas en este caso tienen que ver. Mucho que ver. De hecho, el 90% de las personas que consumen sustancias lo hacen como una forma de automedicación. Automedicación. Es que si yo ahorita fuera con mi grupo de amigos y les dijera, tengo 2 meses que no disfruto las cosas, me siento ansioso, no puedo dormir, me siento fatigado, tengo pensamientos negativos, lo primero que me van a decir es, vamos a echarnos unas chelas. Vamos a echar unos tragos, ¿no? Ajá, ¿qué le hace eso a fiesta. una mente de 12 años? Pues sí, el alcohol mitiga los síntomas, el alcohol los hace pues que se les olvide un rato. Lo mismo con la cannabis, lo mismo con el tabaco. La marihuana, con todo tipo Marihuana, de drogas, cannabis, cocaína. Cocaína para levantarse, tratan de buscar soluciones en drogas. ¿Para qué fuma? Ustedes pregúntenle a cualquier persona, ¿para qué fumas? Para los nervios. ¿Para qué tomas? Para socializar, para bailar, para desinhibirme. ¿Para qué fumas marihuana? Para calmar la ansiedad, para poder dormir. ¿Para qué inhalas cocaína? Para tener energía, para activarme. ¿Para qué inhalaste metanfetamina, cristal, hielo, como le llamemos? Para poder pararme a las 2 de la mañana, llegar al mercado de abastos para bajar 80 kilos de cajas, porque si no, no me pagan, le pagan más al que más cajas baja. El 90% de las personas que consumen sustancias en realidad se están automedicando, pero se lo quedan callado. Pero eso es gente depresiva. Gente con depresión, ansiedad. El 70% de los alcohólicos en México tenían ansiedad antes de hacerse alcohólicos, pero prefirieron refugiarse en el alcohol que en un tratamiento, y es donde el estigma vuelve a jugar un factor bien importante. Yo he tenido mucha gente que dice, es que no quiero depender de un medicamento para sentirme bien. Oye, pero las tabacaleras y las empresas de alcohol sí te dan confianza, y las farmacéuticas no. Y es donde viene el estigma del miedo a un antidepresivo, pero no el miedo al alcohol o al tabaco, ¿no? Es incongruente, y es nuevamente por lo cual, perdón, yo insisto en primero tenemos que eliminar el miedo a buscar atención, porque si no identificarlo se va a quedar en un saco roto. Doctor, ¿por qué? No, adelante. ¿Por qué el 24 y el 25, el 31 y el 1 son días claves? Que estamos hablando por la fecha festiva, recuerdos de pérdidas, recuerdos de divorcios. ¿Qué pasa? Todas son correctas. ¿Qué pasa ahí? Sí, son días muy emocionales. Los humanos nos manejamos con simbolismos, ¿no? Sí. Si estuviéramos en la luna como astronautas, no veríamos una diferencia entre el 31 de diciembre y el 1 de enero, solo veríamos que la Tierra giró. Hay un meme en redes sociales que me gusta mucho donde el Sol le pregunta a Mercurio y a Venus, oye, ¿por qué los de la Tierra hacen fiesta cada que pasan por ahí? Pues por ninguna razón. Las fechas, los humanos les damos un valor. Y ese valor del 25 de diciembre para los mexicanos, el 31, son simbólicos importantes a nivel fe, a nivel familia, a nivel costumbres.
Entonces todo lo que se perdió puede exacerbar un cuadro depresivo preexistente. Es gente con depresión que en esas fechas el dolor les gana, ¿no? Nada más por la fecha, por Sí. las emociones que se manejan en estas fechas, Así que es. recuerdan, ¿no?, al Los simbolismos, quién ya no alguien que está, se lo fue, que se perdió, lo que las pudo pérdidas. ser, por supuesto, Son pero fechas. tiene que haber Cuando- una depresión preexistente. Son Cuando- fechas agigantapenas. Sí, Anda. sí, Pero es cuando una una buena persona frase. se siente así, ¿se puede rescatar de un suicidio? O sea, ¿qué decirle a esa gente que empieza ya de este momento a atormentarse por lo que tuvo y no tiene, o por lo que está pasando, o por las pérdidas? ¿Qué decirles, doctor? Sí es bien importante los porcentajes nuevamente, ¿no? El 90% de los intentos de suicidio o suicidios consumados tienen que ver con depresión. El otro 10% tienen que ver con otras condiciones emocionales como consumo de sustancias, trastornos de personalidad, algunos otros trastornos mentales o verdaderos eventos catastróficos de la vida, ¿no? Alguien que recién fue rescatada de un secuestro o algo así. Verán, el daño emocional que eso deja no es cualquier cosa. Ahora, dicho esto, si el 90% son depresión, la manera de prevenir el suicidio tiene que ver con 3 acciones que tenemos que hacer toda la sociedad. Las acciones universales, les llamamos, las acciones regionales y las acciones individuales. Las acciones universales tienen que ver con que informemos a la sociedad, y lo que estamos haciendo aquí es porque agradecemos siempre la invitación, para que la gente escuche la verdad, no lo que pueda haber en alguna página mal informada. Así es. Que escuche la verdad. Esto es un tema difícil, no es tristeza, no es manipulación. Esas son las acciones de prevención universales, que todos hagamos nuestro mayor esfuerzo para informarle a la gente de la realidad. Son enfermedades reales. Las acciones regionales tienen que ver con irnos a las escuelas, ver quién está en más riesgo, ver qué poblaciones tienen riesgos. No es lo mismo los riesgos de suicidio de la población de Zamora, Jacona, que en Morelia, Tarímbaro. Cambia mucho, no es lo mismo Lázaro Cárdenas que Zitácuaro. Entonces tenemos que hacer estudios regionales para saber qué es lo que está afectando a las adolescencias. Y las acciones individuales es, una vez captado el caso, pues ver qué está pasando ahí a nivel familiar, a nivel individual, a nivel genético, a nivel de comorbilidades, por ejemplo. Sí. ¿Qué les podemos decir? Primero que nada, que no es malo buscar ayuda. Y es donde el estigma nuevamente cobra una importancia. Yo les decía muchas veces, la familia, la sociedad, no vayas al psiquiatra, no vayas. ¿A qué va? La persona sabe, sí, al contrario, es ve, hasta te acompaño. Te voy a salvar. Yo te acompaño, Claro, ¿no? vamos, Es más. vamos, ¿no? Y es donde también a veces la gestión emocional a nivel familiar, enseñarles a las familias a comunicarse de una mejor manera, a pasar más tiempo juntos de calidad. Ya sabemos lo acarreados que estamos en todos lados. No se trata de cantidad, sino de calidad. Enseñar a nuestros padres de familia, a nuestros adolescentes, a nuestros abuelos, cómo comunicarnos las cosas, a no perder la capacidad de interactuar entre nosotros. Y es donde la pandemia pegó muchísimo. ¿Influyó? Sí, muchísimo. La salud mental se vio muy deteriorada. Por ejemplo, en adolescentes, donde la pandemia pegó mucho, es que la escuela cumple 4 funciones. La académica, Sí. la de socialización con pares, la de socialización con figuras de autoridad Así es. y la de identificación de roles. Y la escuela en línea solo cumplía la académica. Dejó las otras 3 de lado. Entendemos que había una necesidad, pero las adolescencias sufrieron de una manera espantosa la escuela en línea. Y el regresar les pegó durísimo. Porque los niños estaban prácticamente aislados. Sí. Completamente aislados más bien, ¿no? Sí. Frente a una computadora por horas y horas y horas. Horas, semanas, meses Sí, enteros, meses, y años. los padres y madres tenían que salir a trabajar. O sea, genuinamente fue un momento de crisis para nuestra sociedad que dejó secuelas emocionales y aumentó los niveles de trastornos de ansiedad y de depresión. A los menores, a los pequeños también se les puede medicar, obviamente con un especialista como tú, doctor, con antidepresivos. No siempre es necesaria la No medicación. siempre. O sea, y eso es donde hay que perder el miedo. Sí. No todos los pacientes con depresión se atienden igual, porque cada humano es diferente. A diferencia Sí. de vamos a hablar de una apendicitis, ¿no? Bueno, pues el apéndice en el 99% de las veces está localizado en la misma área anatómica y el procedimiento quirúrgico no varía. Sí.
No hay dos depresiones iguales. Entonces, en ese sentido, tenemos que tener muy claro cómo individualizar. Cada caso es distinto, no siempre los fármacos son lo ideal, pero sí hay que perderles el miedo. Por si algún día en una atención un especialista dice, en este caso es necesario el fármaco, entender que ya no usamos drogas. O sea, yo entiendo el miedo. Psiquiatría y medicamentos peligrosos para la gente lo traemos bien metido como un sinónimo. Como cosa mala. Cosa mala y cosa que va de la mano. Sí. Y no es cierto, ya no usamos los medicamentos de los 70s o de los 60s que provocaban graves daños al hígado o al riñón, ya no usamos los medicamentos de los 80s o 90s que tenían potencial adictivo. Tenemos herramientas muy modernas, pero nuestra mejor opción siempre es la prevención. Una atención médica temprana, con una buena orientación a la persona padeciente, a la familia, una buena atención psicológica temprana, con una intervención familiar o psicoterapéutica individual, a veces es suficiente. Pero cuando el fármaco es necesario, los antidepresivos se pueden dar a todas las edades. En realidad hay herramientas para niñas, niños, adolescentes, adultas mayores, embarazadas, personas con otras enfermedades que toman múltiples fármacos. Por ejemplo, alguien con cáncer que tiene listas de fármacos y de quimioterapias, también tenemos antidepresivos para ello, talleres de gestión emocional, psicoterapias familiares, psicoterapias individuales, pero sobre todo una información adecuada que ustedes nos abren las puertas. Sí, porque la atención no es eterna a los depresivos, ¿no? Ah, sí. Esto también hay que decirlo. Gracias, excelente pregunta. Sí, ese es un miedo muy, muy grande. Que todo el tiempo voy a depender. Voy a depender para siempre. No siempre. No. Un tratamiento para depresión bien dado, el rango es de entre 6 meses a 2 años. Sí, hay un 5% de personas con depresión que no remiten, que son complicadísimos como cualquier enfermedad y que podemos pues tomarnos muchos años tratando. Pero el 95% van a salir en un rango de 6 meses a 2 años. Y entre más herramientas juntemos, es decir, si al mismo tiempo se toma, por ejemplo, un adolescente, un taller de gestión emocional, los padres también, los padres junto con el adolescente acuden a una terapia familiar, el adolescente recibe una terapia individual y es valorado por un especialista y se ocupan fármacos, el pronóstico va a mejorar mucho y el tiempo de atención va a disminuir también. Llama la atención, qué interesante. Llama la atención, 15 a 25 años, sí, los más afectados. Correcto. Qué terrible noticia. Y sabes qué, esta entrevista, doctor, yo creo que nos va a dejar como que mucho aprendizaje, porque todos opinamos realmente en relación al tema de las depresiones sin realmente saber. Todos metemos que la amiga deprimida, no, ya empezamos a buscar teorías y a dar consuelos. Creo que lo mejor es invitarla o acompañarla a que vaya con un especialista. Yo conozco de casos y gente cercana que se automedica con antidepresivos. Y tienen así años tomando antidepresivos y en esos ya no pueden ni levantarse de la cama. Eso es bien grave también. Sí, es nuestro pan de cada día. Personas que se les medicó mal hace 20, 30 años y nunca se les dio un seguimiento, ¿no? Y eso es riesgoso. Sí. O sea, hay que dejar en claro que un fármaco siempre se utiliza teniendo claro el riesgo y el beneficio, ¿no? El beneficio que el fármaco pueda otorgarle a la persona tiene que ser mayor que el riesgo del fármaco. Sí. Entonces, por eso se requiere una evaluación. Estamos trabajando en capacitar a todos los médicos de la Secretaría de Salud. Estamos trabajando, va a tomar tiempo, por supuesto, pero en que cada personal del área médica, de enfermería, de toda la Secretaría de Salud tenga capacitaciones en estos temas. Ok, si hay médicos en este momento, la gente se pregunta, también usted no va al psiquiatra o especialistas, la verdad por falta de dinero. ¿Sabes cuánto cobra un psicólogo en consulta privada? Hasta $1,000 la sesión. Digo, yo no pagaría $1,000 la sesión, prefiero echarme una copa a ir a pagar $1,000 por la economía, doctor. Claro. Por la economía. O sea, no todos tienen esa capacidad de pagar $1,000 a la semana. Aquí, ¿qué nos queda como opción? El sector salud, ¿no? En este caso, se ofrecen consultas y si tienen costo. No. De hecho, es un programa que a nuestro gobernador le importa mucho y a nuestra presidenta del DIF y con todo el apoyo de nuestro secretario de Salud. Hemos hecho muchas cosas y la verdad es que en números parece que hemos hecho mucho, pero a los que estamos en esto sabemos que nos falta mucho y no queremos parar.
En este año se incrementó la plantilla del hospital psiquiátrico y se reforzó como nunca se había reforzado. Primero que nada porque tenemos que cumplir los cambios a la Ley General de Salud que nos dice que los hospitales psiquiátricos ya no deben de funcionar como manicomios, sino que deben de funcionar como instituciones de salud mental, nada más. Es decir, eliminar el modelo de encerrar a las personas. A eso se refiere. Ya no se quedan ahí internados. Eso desapareció aquí en Michoacán. Ya no existe la figura de internamiento. De dejar a una persona internada no ya, se ocupa, nunca se ocupó. Eso era lo que en los 60, 70 se intentaba, pero ya no. No funcionó. Pero se le reforzó sobre todo por la necesidad de reforzarle. Se reforzó con especialistas, no solo de psiquiatría, también de neurología para poder tener ambas partes. Se reforzó con enfermería, con trabajo social, pero sobre todo se ha reforzado el primer nivel de atención. Se han contratado más de 60 personas de psicología para centros de salud estratégicos en donde podamos detectar tempranamente y dar intervenciones tempranas. Y asimismo hemos instalado brigadas de salud mental que consisten en psicología, área médica, enfermería y trabajo social que vayan a dar talleres de gestión emocional a las escuelas y que hagan tamizajes a niveles masivos. Doctor, ¿hay suficientes doctores y suficiente medicina para atender el problema tan grave? No. Psiquiatría hay un déficit muy grande y no es porque no los querramos contratar. Con el apoyo que hemos recibido este año lo hubiéramos podido hacer, pero no hay. O sea, de verdad no hay. Solo se forman 130 psiquiatras al año en todo el país. ¿En todo el país? Sí, pues estamos hablando de un país que Entonces, forma un psiquiatra por millón de habitantes. Entonces, ¿qué están año. haciendo? Se está tratando de incrementar el número de especialistas que se forman, porque para formar un especialista pues, se requiere una institución grande, un hospital con un grado académico alto para poder dar el grado de especialista. Y de esos hospitales pues hay en México y en algunas otras ciudades. Estamos luchando porque nuestro hospital psiquiátrico se convierta en una institución de formación de psiquiatría. Ahora, eso es en el nivel de especialistas de psiquiatría. De psicología sí contamos con un número mayor y capacitar al área de medicina general es prioritaria. Todos lo tenemos. ¿Y medicina? Sí. Sobre fármacos, sí. De hecho, la pandemia afectó mucho la distribución de muchos psicofármacos. La verdad es que sí nos vimos afectados, pero fue porque pues las mismas farmacéuticas que hacen las vacunas y sin decir marcas, pues hacen muchos de estos fármacos. Y yo quiero imaginar, al menos así lo entendemos, nos lo informaron, pues decidieron fabricar vacunas y dejar medicamentos de lado. Pero ahorita ya se está restableciendo. Ahorita el psiquiátrico cuenta con un abasto de 87%, lo cual es pues decente, ¿no? Nos gustaría que fuera el 100%, pero también estamos trabajando para tener una red en la que distribuyamos fármacos a los centros de salud para que la gente no tenga que trasladarse a Morelia por su receta, ¿no? Se le detectó en Morelia, sí, el especialista solo estaba en Morelia, sí, pero le da un seguimiento por telemedicina, por telellamada y movemos el fármaco a donde está la población. ¿Por qué? Porque es carísimo atender esto a nivel privado caro. y queremos darlo gratuito. Cuesta mucho. Todo lo que hace la Secretaría de Salud es gratuito. Es gratuito. Y si alguien les quiere cobrar, yo siempre los invito a denunciar. Ah, qué bueno. Porque tiene que ser gratuito. Doctor Carlos Bravo Pantoja, muchas gracias por esta charla de altísimo interés. Ojalá que llegue a una gran cantidad de personas para que lo reflexionen y sobre todo que les ayude a resolver este problema tan serio que es la depresión. Yo les agradezco la invitación, siempre la oportunidad de llevar a la población la información de lo difícil que está la situación, pero que hay mucho que podamos hacer, es importante. Entonces yo les agradezco a ustedes. Al contrario, doctor, un programa de mucho aprendizaje, nos has iluminado en el tema de la depresión y del suicidio. Te agradecemos mucho, doctor. Para servir. Bueno, pues terminamos, José, es un programa más de Zona 2 con un tema pues muy sensible y muy interesante, José Luis. Interesantísimo. Usted tiene la última opinión. Muchas gracias. Gracias por su atención. Recuerde, todos los miércoles, 8 de la noche, estamos aquí en nuestro canal de YouTube, en nuestras páginas de Facebook, en un montón de redes sociales. Todos los miércoles, 8 de la noche, nuestros estrenos de programas y de entrevistas aquí en Zona 2. Gracias por su atención. Gracias.